podemos hacer es, me imagino que, por lo menos yo creo que estaremos de acuerdo aquí, que la sociedad posiblemente piense que el libre albedrío es más del que nosotros pensamos, o sea, que nosotros estamos en la parte baja. ¿Estamos de acuerdo en eso? Seguramente. ¿Creemos No, que el yo libre creo que albedrío la es gente menos que la piensa como sociedad? Rafa. Yo creo que la gente suele pensar que un 30% o así. Vale, pues Es el Rafa es un porcentaje bueno normal. para... Sí, Mi siguiente pregunta sería, ¿habría que cambiar algo? Que es un poco la segunda parte del podcast. ¿Habría que cambiar algo en la sociedad? O a lo mejor, como dice Pablo y Rafa, no. Lo que hay que cambiar es que no, que hagamos como si existiera y seguir todo igual. Oye, pero que yo también decido que vosotros hacéis como si no existiera. O sea, no sé si me explico, que no es que... Pero bueno, sí. Pues responded primero vosotros. Bueno, yo Yo solo... quiero- Sí. Bueno, un punto que me ha hecho pensar es que es verdad que cuando nosotros consideramos los atributos de la gente, siempre consideras que hay como unos atributos merecidos y otros, como si dice, de primera o de segunda, ¿no? Si una persona es muy veloz, pues dice, mira, ha tenido suerte en la vida y es rápido, ¿no? Como, pues yo qué sé, Usain Bolt, pues tampoco tiene mérito porque nació así, ¿no? Y si una persona se da bien las mates o es trabajadora, es como piensa, pues mira, esta persona se lo ocurrió, esta persona se lo merece. Ahora, si es una modelo o algo así, dice, pues sí, ha nacido guapa y ya está, ¿no? Y ahora pienso que, bueno, en verdad no tienen por qué, tiene el mismo mérito, ¿no? Pues yo qué sé, a mí se me da bien las matemáticas, pues yo otra persona nació guapa, ¿no? Pues... Que si tú, por ejemplo, naces y se te da bien la matemática, y en la matemática, o sea, no la vas a desarrollar, ¿sabes? O sea, Bueno, pero luego te puedes decir, oye, esta persona nació con mucha fuerza de voluntad, con mucha disciplina. Oye, pues está bien una cosa como que tampoco lo ha elegido, ¿no? Y hay gente pues que le cuesta mucho sentarse y estudiar, ¿no? Entonces quizás pues... Mi ejemplo muy bueno también es la curiosidad. Hay gente que es muy curiosa y hay gente que no lo es, y eso no se elige, y te afecta mucho la vida. Yo quería, por ligarlo con el libro anterior que leímos, esto creo que conecta bien con el tema de cuando ponían el ejemplo de Michael Jordan, ¿no? Decía, Michael Jordan, pues el tío hizo una fortuna, fue muy famoso, tal y cual, ¿no? Claro, pero porque aparte de las condiciones físicas, ¿no? Pues podemos ir a la genética, él también cae en un entorno en el que el baloncesto se valora mucho. Si él hubiese nacido en otro sitio en el que el baloncesto pues, no tuviera ese impacto, pues seguramente sería una persona irrelevante que no hubiese pasado a la historia. Entonces, por entrocar, ¿no? Un poquito. Pero vamos, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Soto, que la voluntad es una característica genética, el que se te den bien las mates, el que seas más guapo, todo eso al final se puede reducir a factores genéticos desde mi punto de vista. Hombre, también la voluntad, el esfuerzo que le pongan las cosas, yo creo que es bastante más cultural muchas veces que genético, ¿eh? Pero bueno. Pero no lo eliges tú, la cultura tampoco. Sí, no lo eliges tú, pero no es genético. Ojo. Sí, yo creo que sí es genético, porque al final lo que tenemos aquí es un genotipo y un fenotipo. Tú tienes un genotipo que en según qué cultura hace que tú te esfuerces mucho. Con ese mismo genotipo en otra cultura, el fenotipo es otro, ¿vale? Pero a final de cuentas son unas cartas que tú no eliges, ni eliges ese genotipo ni esa cultura que da lugar al fenotipo que sea. Entonces, al final, pues todo se reduce a que no eliges nada. Utilizar la palabra gen, ahí yo creo que está bastante... O sea, quiero decir, no lo eliges tú, vale, ahora son tus genes, a lo que yo me pondría que es bastante más relevante, más que tus genes, para el esfuerzo que desarrollas las cosas, para en qué te pones, para la relación con las emociones también que tiene el hacer más unas cosas u otras. Eso influye mucho más en la cultura. Que la cultura no la eliges tú tampoco en la mayor medida, también estoy de acuerdo. Y tu familia, ¿no? ¿Y dónde has nacido? Sí, todo. Pero me refiero que no hay cosas de primera o de segunda. Es verdad que mejor pues, es un atributo que viene de tu familia, ¿no? Del ambiente en el que te críes y eso es cierto. Pero igualmente que no lo eliges tú, ¿no? Que es una cosa un poco externa. Digamos que yo creo que... Sí, de todas maneras, respecto a los atributos de primera... Ay, perdón, sí. No, bueno, que tú ni siquiera eliges qué atributos son de primera o de segunda. En un sitio en el que el baloncesto se valore, el baloncesto es de primera, y si en ese sitio pues el bádminton no se valora, pues es de segunda, pero quizá pues en Asia, ¿no? Que es un deporte mayoritario, pues es de primera y el baloncesto es de segunda. O sea, que es que al final... Sí, también los atributos de primera y segunda... Sí, pero una suma de factores, básicamente. Sí, no, te dice Rafa. Que los atributos de primera y segunda en este tipo de sociedad
en la sociedad occidental, muchas veces hay muchas cosas que influyen, ¿eh? Pero una cosa que suele influir mucho es si para ese atributo tienes que dedicar tiempo. Si tienes que dedicar tiempo para promover ese atributo, por ejemplo, la inteligencia o que se te dé bien la capacidad analítica y tal, para cultivarlo necesitas tiempo, mucho más que para cultivar la belleza, se entiende. Entonces, en este tipo de sociedad, una cosa cultural de este tipo de sociedad es que valoran más los atributos y los pone como de primera a aquellos que necesitan tiempo para que se cultiven que a aquellos que no necesitan tiempo para que se cultiven. Luego hay otros muchos factores que hacen que sean de primera y de segunda, que no es tan simple como que simplemente el tiempo que necesita para cultivarlo. Pero en esta sociedad, normalmente el que se ponga el atributo como de primera o segunda es mucho el tiempo que necesita y el trabajo que necesita el cultivar ese atributo. ¿Y tú piensas que está justificado, por lo tanto? Bueno, pues no lo sé. No sé si está bien o si está mal. ¿Te refieres? Pues tendría que pensarlo un poco más. Pero que me refiero que yo creo que en esta sociedad así, que está muy vinculado al trabajo que tiene que haber detrás para promover ese atributo, para desarrollar ese atributo. Yo creo que se valora en general que cualquiera se esfuerce. Es decir, por ejemplo, en el caso de la eurofobia y tal, es que nosotros al final creo que lo que se valora es que por lo menos lo intente, ¿sabes? Es decir, aunque tenga problemas genéticos y tal para adelgazar, ver a alguien que está en el gimnasio y está esforzando es lo que valoramos realmente. O sea, el resultado también se valora, pero como que no echa un poco más para atrás la persona que no se esfuerza, ¿sabes? Aunque nosotros tengamos empatía de entender que tiene ciertas condiciones de base y tal, pero que las cosas no empujan a decir, esfuérzate, ¿sabes? Sí, como que depende de nosotros realmente. El esfuerzo en sí también es un atributo de primera, pero me refiero a que los otros atributos, por ejemplo, comparando la capacidad analítica comparada con la belleza. Si además necesita esfuerzo, por ejemplo, la capacidad analítica necesita, el desarrollo de la inteligencia analítica necesita más esfuerzo que el desarrollo de la belleza. Pues entonces, como el esfuerzo es una cosa que se valora, convierte al desarrollo analítico como un atributo de primera y a la belleza como un atributo de segunda. No sé si me entiende, ¿vale? Sí, pero yo lo veo que es un chiringuito que en el momento en el que saca una parte se cae todo. Porque si esa capacidad de esfuerzo, en realidad tampoco, como que no puedes hacer esfuerzo en esforzarte. El esfuerzo ha venido de la cultura, de los genes, de lo que sea, y por lo tanto, no, si no crees en el esfuerzo, no puedes creer en que la inteligencia es mejor que la belleza. Sí, bueno, pero quiero decir que es como, la sociedad funciona así. Ahora, Sí, o sea, en la sociedad, ahí está la nuestra, la occidental, en otra época igual no, también cultural, si el esfuerzo se valora tanto. Es decir, también de otro punto de vista, si la sociedad no valorase tan positivamente las cosas que requieren tanto esfuerzo, la sociedad sería un poco menos esclava, ¿no? Porque el valor añadido, tendría mucho más valor añadido la belleza respecto a la inteligencia. Entonces, pues en el mercado se valoraría también mucho, bueno, esto ya es... No, porque también es lo que, una cosa es eso y otra cosa es lo que quieras conseguir, ¿no? Es decir, si lo que quieres conseguir es construir un edificio, pues valorar los atributos que son necesarios para construir el edificio. Sí, claro, y las consecuencias también ayudan a definir esos atributos de primera y de segunda también. Yo hablo más del tema moral, no un tema de qué es necesario en la sociedad, sino como un tema moral. Yo quería hacer un par de apuntes. O sea, cuando hablamos de que lo que necesita mucho tiempo es algo que se valora bastante, yo creo que cuando Luciano dice eso, ¿crees que está justificado? Cuando hablamos de justificar, claro, dice, ¿está bien o está mal? Yo diría que pasando del juicio moral, creo que sí que está justificado que lo que requiere tiempo tenga una mayor valoración por parte de la sociedad en sí, porque el tiempo es escaso. O sea, el tiempo es como, bueno, en los mitos griegos, ¿no? Que dice, los dioses nos envidian porque cada momento nuestro puede ser el último. Por eso tiene valor. Para ellos el tiempo es infinito, entonces ese recurso no tiene ningún valor. Para nosotros sí. Entonces, cuando invertimos mucho tiempo en algo, es algo que tiene mucho valor para nosotros. Nos estamos delatando a medida que le dedicamos ese tiempo. Y luego, en cuanto a lo de la capacidad de esfuerzo, un ejemplo de los que no hemos comentado, el de las brujas me gustó mucho, ¿no? El acondicionamiento del tiempo y tal y cual. Pero uno que me gustó también mucho fue el del autismo y la dislexia, ¿no? Por ejemplo, decimos, oye, es que este chaval no se esfuerza, no sabe leer. Pero ya sabemos que si es disléxico,
que eso supongo que se puede medir con test, incluso no sé si con un escáner de cerebro o lo que sea. Pero claro, es que este tío, por más que se esfuerce o por más que haga lo que hace todo el mundo, no lo va a conseguir porque es disléxico. Entonces tiene que hacerlo de otra manera. Y eso es una cosa que se ve hacia el final del podcast, en el que argumenta por qué es bueno el hecho de saber que no tenemos libre albedrío, porque podemos atacar los temas de esta índole con mucha mayor precisión. Como también decíais del tema de la gente que tiene sobrepeso, ¿no? Es decir, claro, es que si este tío canaliza la ansiedad de esta manera, porque es lo que está condicionado para hacer, pues va a estar gordo y ya está. Entonces, puedes tener más herramientas para tener una vida mejor. Que eso ya creo que entraría dentro de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero bueno, ese era el apunte. Y luego en los atributos de primera y de segunda, no solo o sea, socialmente no es solamente el esfuerzo es lo que hace que un atributo se convierta de primera y de segunda, o el tiempo, el esfuerzo del tiempo, porque se mira mucho lo que dice Soto, también las consecuencias de tu atributo lo que generan, porque por ejemplo, si tocas en el Guitar Hero de las canciones más chungas, te has dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero la mayoría de la gente lo ve como un atributo de segunda, porque lo que estás consiguiendo es generar algo que a la sociedad es exactamente igual. O sea, las consecuencias de tus atributos también hacen que se conviertan en atributos de primera y de segunda. Sí, sí. No solamente que dedica tiempo y esfuerzo, bueno, simplemente que hay muchísimas cosas y son culturales las cosas que le dan valor a los atributos para convertirlos en primera y en segunda. Y casualmente en esta sociedad el esfuerzo es una de las cosas, pero que puede ser que haya atributos que requieren mucho esfuerzo y nadie los ponen como de segunda o de tercera, vaya. Claro. Claro, a mí me interesa un poco más casi la parte moral. Yo creo que también todavía se puede justificar muy sencillo, como ha dicho David, como ha dicho tú, Rafa, que sí, que igual o le vamos a pagar más a Michael Jordan porque es que nos gusta ver baloncesto y ya está. Pero exacto, como dice un poco el podcast, lo que un poco es necesario o no está justificado moralmente, a lo mejor sí está justificado económicamente, pero no moralmente, es que pensar que Jordan se lo merece o que Jordan es moralmente superior o que sí, hombre, se lo pagamos y que lo disfrute, pero que sepa que pues, le ha dado la lotería, básicamente. Y la pregunta es, si es así, ¿cuáles son las cosas a cambiar? Y un poco relacionado con el libro que leímos la otra vez, está el tema de la justicia. ¿Cuál es el objetivo de meter a alguien en la cárcel? ¿Es aislarlo de la sociedad? ¿Es castigarlo? Y a lo mejor eso, deberíamos movernos a un mundo en el que no le echemos la culpa a lo que lo metemos en prisión. O que a lo mejor, incluso yendo un poco más a lo económico, mucha de la economía liberal se centra en la idea de que los individuos tienen poder de decidir y que necesitan libertad, pero si no creemos en el libre albedrío, tenemos libertad, y si no tenemos libertad, ¿tiene sentido ese tipo de economía o habría que hacer un tipo de economía que esté mejor alineado con lo que sabemos ahora, que es que no hay libre albedrío? Pues, Creo que bueno, a Pablo, sigue tú. intentar entender. ¿Sí? Tú, Pablo. Intentar entender es muy bien tener ese punto de vista en el sentido de afrontar el sistema de justicia de una manera de reinserción. Es decir, entender que gran parte de las decisiones de cometer un delito no tiene tanto que ver con nuestras decisiones, sino que somos producto de otras circunstancias. Eso hace que podamos hacer un análisis de cómo reinsertar a esa persona, para intentar que no llegue a ser, intentar que no vuelva a repetir el delito. Creo que en ese sentido es interesante lo que se comenta en el podcast, porque eso nos lleva a tener como más empatía hacia el resto de personas. Y por ejemplo, el tema económico que habéis comentado, es que realmente lo que más se valora, o sea, podemos valorarlo a nivel moral, nosotros, de, oye, pues esta persona se esforzó mucho, ha hecho esto y tal, pero es que a nivel de economía lo que se valora es los resultados. No se valora tanto en cuanto el tiempo, sino en ese algo que me sirve, que le sirva a la persona. A lo mejor ese algo no tiene nada que ver con el tiempo que le ha dedicado. No sé si me entendéis. Sí. No, El ejemplo de Michael Jordan también es claro, ¿no? Pues a lo mejor hay otra persona que se esfuerza más que él, pero no es tan bueno.
Pero es más tema moral ahí. Yo hablaba un poco del tema moral. Un ejemplo muy Bueno, rápido, a sería- lo mejor no he explicado muy bien lo de que me refería con la economía. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que los impuestos son injustos porque la gente se merece el dinero que ha ganado y que los impuestos deberían ser el mismo para todo el mundo. Y si uno cree que no existe el libre albedrío, es difícil, uno puede todavía justificar, no, lo mejor para la economía es X, Y, Z, pero ese raciocinio de, no, no, es que es injusto cobrar más impuestos a la gente que más gana, porque ellos se lo han ganado. Como que eso pierde un poco, que es una de las típicas cosas liberales, pierde un poco de peso. Claro, es que entonces mucha gente que gana mucho dinero con ese punto de vista ya a ver que no es tanto por él mismo, no es tanto su mérito. Y creo que está bastante estudiado que la gente que está en estos puestos a nivel económico y tal sobredimensiona el factor mérito, factor esfuerzo, porque gran parte de lo que tiene seguramente sea por circunstancias. Es decir, por haber nacido en tal sitio o haber nacido o haber caído, yo qué sé, a muchas circunstancias, el entorno en el que te estaría. Entonces, creo que es bastante interesante entender que evidentemente tienen que pagar más por el tema de redistribuir la riqueza. Pero bueno, esto ya vamos a meternos en jardín a nivel económico. Sí, sí, ¿tú qué piensas? Eh, Valida un poco. creo que aporta humildad para la gente que está en altos puestos porque dicen, vale, sí, pero entiende que hay gran parte de los factores que no dependen de ti y que tienes que rebajarlo, ¿sabes? A ver, Sí. pensar de esa manera.